Muy buenas tardes para todos los que en este momento se encuentran conectados. Mi nombre es Andreina Costanza Berantolines, soy fonoaudióloga, especialista en salud ocupacional y actualmente docente del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. En este octavo ciclo de conferencias de la Red Nacional e Internacional de Investigación en Fonoaudiología, estaré realizando la ponencia Desafíos del ejercicio profesional en seguridad y salud en el trabajo. Iniciaré con mi presentación académica y experiencia laboral. Soy fonoaudióloga egresada de la Universidad de Pamplona y especialista en salud ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán. En cuanto a mi experiencia laboral, tengo experiencia en el ámbito asistencial, en el ámbito educativo y en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. En el ámbito asistencial, tengo 5 años de experiencia como fonoaudióloga clínica y asistencial en diferentes entidades prestadoras en servicios de salud, IPS, en la ciudad de Pamplona, Bucaramanga y Barrancabermeja. Y también actualmente trabajo de manera independiente realizando terapias particulares. En el ámbito educativo trabajé durante un año como tutor en la Corporación Proyecto Ser Humano. Es una corporación de alfabetización para jóvenes y adultos en la institución educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá Norte de Santander. Y 3 años de experiencia como docente del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, programa en el cual actualmente me encuentro vinculada. En el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, trabajé durante 2 años con una institución educativa superior en Pamplona que se llama EFORSALUD como coordinadora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y de igual manera diseñé y fui docente del diplomado en seguridad y salud en el trabajo que esta institución ofertó. También trabajé durante 4 años con una comercializadora de frutas, El Puerto, en la ciudad de Bogotá, como coordinadora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y también como coordinadora del sistema de gestión en la Hacienda Jarillos El Puerto del municipio de Chitagá, perdón, del municipio de Cácota Norte de Santander durante 4 años y actualmente me vinculé nuevamente para seguir en este proceso de coordinadora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en esta empresa, una empresa que es productora de durazno en fresco. Es muy importante mencionar que fui la primera persona que diseñó y implementó el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en esta institución educativa y en estas empresas agropecuarias. También quisiera mencionar esos logros que ha alcanzado la empresa en la cual me encuentro actualmente vinculada, productora de durazno en fresco. Gracias a la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta empresa ha logrado certificaciones en buenas prácticas agrícolas del ICA, certificación en buenas prácticas de manufactura y certificación como productor de vegetales frescos para la exportación, lo cual le ha permitido que este producto se distribuya de manera interna y externa, ¿sí? En lo que tiene que ver con el comercio interior, lo podemos encontrar en almacenes de cadena como Éxito Plus, Carulla, Al Costo y Olímpica. Y somos el principal proveedor de la compañía de productos lácteos muy reconocida en Colombia como es Alpina. Y en lo que tiene que ver con el comercio exterior, exportación, este producto lo podemos encontrar en la multinacional Pressmart de la ciudad de Bogotá. Bueno, para abordar el tema que voy a presentarles el día de hoy de la fonoaudiología en la seguridad y salud en el trabajo, iniciaré con una introducción legislativa y posteriormente ya mencionaré todas esas acciones y actividades ocupacionales que realizamos
en la salud auditiva, en la salud vocal y en la comunicación organizacional. Posteriormente daré mis conclusiones, también daré a conocer las referencias bibliográficas, agradecimientos y los contactos, tanto mi correo institucional como redes sociales en las cuales se pueden comunicar si tienen alguna inquietud con respecto a la fonoaudiología en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, la fonoaudiología frente a la seguridad y salud en el trabajo. Primero quisiera contextualizarlos desde la parte conceptual y desde la parte legislativa en estos dos aspectos. En lo que tiene que ver con la fonoaudiología, sabemos que la reglamenta la Ley 376 de 1997 y dicta otras disposiciones para su ejercicio. Esta ley la define como una profesión autónoma, independiente, de carácter universitario, de carácter científico, que se enfoca en el estudio, en la asistencia de la comunicación humana y sus desórdenes. Y esta ley también nos establece todas esas áreas, campos y sectores de acción profesional, que las áreas tenemos claro que es el lenguaje, el habla, la audición, y dentro de ellas también se deben vincular lo que tiene que ver con la voz y lo que tiene que ver con las funciones estomatognáticas. En los campos de acción, la docencia, la administración, la gerencia, la asistencia, la investigación. Y en esos sectores en los que nos podemos ver involucrados es la parte de salud, educación, el trabajo, que es el referente que vamos a tratar el día de hoy, las comunicaciones y el bienestar. Ahora, seguridad y salud en el trabajo, anteriormente conocida como salud ocupacional. Esta es definida por la Ley 1562 del 2012, que nos habla sobre el sistema general, perdón, de riesgos profesionales. La define como esta, como la que trata de prevenir todas esas lesiones y enfermedades que son causadas por alguna condición del trabajo, y no solamente prevenir, sino también la promoción y el mantenimiento del bienestar mental, físico y social de los trabajadores sin importar su ocupación. ¿Cuándo se empezó a hablar de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional? Con la Ley 100 de 1993, donde nos hablaba de esos sistemas de seguridad social integral, que no era solamente el sistema general de seguridad social en salud, sino también el sistema de pensiones y, por supuesto, el sistema general de riesgos profesionales. Todo esto es pedido por el Ministerio de Salud y Protección Social. La ley 1562 del 2012 es aquella donde ya se estableció toda esa organización de ese sistema general de riesgos profesionales. Y el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, es donde se enmarca todos esos decretos, todas esas resoluciones relacionadas con el trabajo. Este ya lo expide, es el Ministerio de Trabajo, pero tiene un capítulo específico donde menciona que todas las empresas, sin importar su naturaleza, sin importar su tamaño, debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y la resolución 0312 del 2019 ya establece esos estándares mínimos para la implementación de este sistema, es decir, de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la naturaleza. Entonces, si es una empresa agropecuaria y esta tiene entre 10 o menos trabajadores o 10 o más de 10 trabajadores, pues tiene unos estándares mínimos que tienen que cumplir. Y la resolución 754 del 2021 es una resolución nueva, como pueden ver, es la que nos menciona todos los procedimientos y requisitos para la licencia en seguridad y salud en el trabajo, también para la renovación de la misma, y nos indica qué puede hacer un tecnólogo, un técnico y el profesional especialista en salud ocupacional. ¿Sí? ¿Cuál es el alcance de acuerdo pues a la profesión de base que tenga?
Bueno, acá ya está la fonoaudiología frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo la fonoaudiología se involucra en este sistema? La fonoaudiología tiene su proceso clínico, tiene sus servicios, como los podemos observar, que es la promoción y mantenimiento de la salud, la evaluación, el diagnóstico, la asesoría, consultoría, la intervención y la rehabilitación. Incluso faltó ahí la inclusión. Y de igual manera, el sistema de gestión tiene también su esquema, su proceso, sus servicios, el cual está bajo un esquema que se llama PHBA, que es el de planear, hacer, verificar y actuar, donde planear es todos esos objetivos, todas esas metas que se desean alcanzar, lógicamente para permitir esa seguridad y salud de los trabajadores bajo todas esas políticas de la empresa. Y también hay que establecer todos esos parámetros y esos indicadores que permitan medir si efectivamente se está cumpliendo o no este objetivo. El hacer es ya empezar como tal con los programas y con los protocolos necesarios para hacer cumplir este sistema, que se llama, por ejemplo, el sistema de vigilancia epidemiológica, los planes de emergencia, de contingencia, los protocolos de seguridad, de bioseguridad, de orden y limpieza, de mantenimiento, de inspección, entre otros. Y verificar ya es evaluar si evidentemente estos objetivos se están cumpliendo. Si no se están cumpliendo, ya debemos actuar y realizar todos esos controles administrativos, tecnológicos, controles directamente en la fuente, controles directamente en el individuo. Y si dado el caso ese objetivo no logró cumplir con lo que se estableció inicialmente, se deben hacer controles correctivos y empezar nuevamente este esquema cíclico. Y es aquí donde surge esa pregunta, ya mirando como los dos procesos de manera independiente. ¿El fonoaudiólogo sí está llevando a cabo todo su proceso dentro del sistema de gestión? Bueno, actualmente o cuando nos hacen esa pregunta, siempre pensamos en que el fonoaudiólogo realiza exámenes ocupacionales, específicamente la audiometría, para determinar si hay una hipoacusia a causa del trabajo. Entonces, solamente se enfoca esa parte existencial de evaluación y diagnóstico. Pero, ¿por qué no se está vinculando, por ejemplo, o cómo se vincula dentro de la promoción de la salud en los lugares de trabajo? Si manejamos todo lo de promoción y mantenimiento de la salud, anteriormente conocido como PIP, o cómo podemos trabajar en cuanto a asesoría y consultoría, en cuanto a intervención y rehabilitación dentro del sistema o de gestión de salud, de seguridad y salud en el trabajo o dentro de una empresa. Entonces, para poder responder esa pregunta de cuál es nuestro quehacer fonoaudiológico y cuáles son todos esos desafíos que tenemos, iniciaré con esas acciones ocupacionales en la salud auditiva. Bueno, eh, según el reporte realizado por una investigación publicada en la revista de otorrinolaringología, una revista cubana de otorrinolaringología y de cirugía de cabeza y cuello. Allí nos dice que la hipoacusia ocupacional es la segunda causa de pérdida auditiva a nivel mundial, después de la presbiacusia. Pero esto ya es de mucho cuidado y de mucho interés hablar sobre ella. ¿Por qué? Porque sabemos que la presbiacusia es por causa de la vejez, es una enfermedad degenerativa, pero la hipoacusia ocupacional es una enfermedad que perfectamente se puede prevenir y resulta que cada día pues va incrementando más los casos de hipoacusia ocupacional. Y esto lo indican cifras actuales. Por ejemplo,
Actualmente se dice que 1.500 personas tienen algún grado de pérdida auditiva, es decir, el 20% de la población. Y al ser una enfermedad que no amenaza la vida, por eso también es una razón de su incremento. Eh, Como se puede demostrar en el hecho de que en 1990, 25.0 millones de personas presentaban hipoacusia y ya en el 2019 esta cifra incrementó a 43.5 millones de personas, es decir, incrementó en un 73%. Y se estima que para el 2050, 2.500 millones de personas presenten hipoacusia, es decir, en un 25% de la población. Y en lo que respecta específicamente a la hipoacusia ocupacional, la Organización Panamericana de la Salud señala una prevalencia promedio de hipoacusia del 17% para trabajadores con jornadas de 8 horas, 5 días a la semana y que se va a manifestar entre 10 y 15 años de exposición. Y la Organización Mundial de la Salud de igual manera nos indica que el 10% de la población mundial se encuentra expuesto a niveles de presión sonora, es decir, superiores a 80 decibeles, que podrían causar hipoacusia. De esta manera, la hipoacusia inducida por exposición al ruido en el lugar de trabajo constituye un problema de salud, pues unos 1.300 millones de personas actualmente la padecen, ¿sí? Entonces, es bastante altas las cifras de esta enfermedad que es prevenible. Por tanto, el interés y la importancia de entrada que tiene el fonoaudiólogo en este campo laboral y más dentro de las empresas porque muchos de los trabajos manejan este riesgo que como principal factor de riesgo de generar hipoacusia es los agentes físicos, como es, por ejemplo, el ruido, ¿sí? Pero no solamente el ruido genera hipoacusia, también están las radiaciones ionizantes, es decir, aquellos trabajadores que manejan lo relacionados con lo relacionado, perdón, con quimioterapia, aquellos trabajadores que están expuestos a vibraciones, aquellos que también están expuestos a cambios de presión atmosférica de baja y de alta frecuencia, o expuestos a químicos, ya sean solventes orgánicos, como por ejemplo alcoholes, metanol, propanol, o químicos industriales como metales asfixiantes, plomo, mercurio y monóxido de carbono. ¿Cuáles son esos trabajos que tienen todos estos factores de riesgos que generan hipoacusia ocupacional? Todos esos trabajos de primera línea, incluso los más demandados en Colombia, como es la minería, la manufactura, especialmente en lo que tiene que ver con la madera, la agricultura, la metalmecánica, los textiles, la construcción civil, las fuerzas armadas, las telecomunicaciones, la aviación, transporte y obras civiles. Bueno, en Colombia, esa hipoacusia neurosensorial inducida por ruido es una enfermedad profesional, evidentemente, y se encuentra dentro del decreto 1477 del 2014, que es el decreto que establece esa tabla de enfermedades profesionales. Allí encontramos la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Y en el 2007 el Ministerio de Protección Social, al ver esas cifras tan alarmantes y que tenemos una evidencia de que el ruido es el principal generador de esta hipoacusia ocupacional, generó una guía de atención integral en salud ocupacional que se llama GATIZO para la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en los lugares de trabajo. Y es allí donde establece también todas esas acciones que nosotros como fonoaudiólogos debemos realizar para controlar
el riesgo y para prevenir la hipoacusia ocupacional. Esas acciones ocupacionales en la salud auditiva se encuentran en ese sistema de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo auditivo. Principalmente el fonoaudiólogo, como lo vimos allá en el primer proceso que realizamos, que es lo referente a PIP o actualmente llamado promoción y mantenimiento de la salud. Nos enfocamos, por ejemplo, en prevención y control. ¿De qué manera prevenimos y controlamos todos esos aspectos dentro de la empresa para que no cause ningún daño a nivel auditivo? Lo hacemos, por ejemplo, mediante prevenir la pérdida de la audición inducida por el ruido, prevenir efectos a la salud derivados de la exposición al ruido, porque no solamente es la pérdida auditiva, sino otros efectos a nivel de la salud, reducir el ausentismo laboral, mejorar la productividad industrial y mejorar las condiciones administrativas de la empresa. Para que esta prevención y control se logre, pues evidentemente se debe trabajar bajo el sistema de vigilancia epidemiológica para el control de riesgos auditivos, en el cual principalmente hacemos la identificación de peligros y evaluación de los riesgos. ¿Qué hacemos en este aspecto? Como ustedes lo pueden observar en la imagen, se está realizando un análisis de puesto de trabajo para medir ese nivel de presión sonora. También establecer el tiempo de exposición que tiene el trabajador, identificar todo el riesgo ambiental también, con el fin de realizar la matriz de riesgos laborales y valorar, no solamente es identificar el riesgo, sino valorar el riesgo y establecer si estamos frente a un riesgo crítico, alto, moderado o bajo. Posteriormente a esto, a ese análisis de puesto, como lo podemos observar, que se está haciendo una sonometría, una dosimetría para poder medir el nivel de presión sonora de todos los equipos, maquinarias, herramientas que están en el lugar de trabajo. Se pasa a intervenciones para el control de los factores de riesgo. Esto bajo la resolución 1792 de 1990, que nos menciona los valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Entonces, en ella aparece una tabla en la cual están todos esos niveles de presión sonora y cuánto tiempo puede estar expuesto el trabajador con el fin de que no le cause un daño a nivel auditivo. Por ejemplo, si la máquina o el equipo produce 85 decibeles, puede tener una jornada de 8 horas. 90 decibeles, una jornada de 4 horas. 95 decibeles, 2 horas. Y así sucesivamente hasta 115 decibeles, que según esta resolución, lo establece que es un octavo de hora que puede permanecer, es decir, 7.5 minutos aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta las mediciones que se realizaron, pues ya se empiezan a hacer todos esos controles técnicos, administrativos y de ingeniería. Técnicos y de ingeniería, pues mirando si podemos implementar maquinarias y herramientas más silenciosas, ¿sí? La idea es reducir lo mejor que se pueda ese ruido. Por supuesto, hacer las respectivas inspecciones y calibraciones, de las máquinas. ¿Con ayuda de quién? De ingenieros, de otros profesionales que saben lógicamente de todo este tema de ingeniería y tecnológico. También realizamos controles administrativos, porque si ya identificamos el nivel de presión de esa máquina y nos dimos cuenta que evidentemente está en 80, 85 decibeles, ya tenemos que empezar a jugar con eso e indicarle a la parte administrativa. Ya debemos bajarle a este trabajador las horas laborales. Entonces, establecer esas jornadas adecuadas de trabajo, realizar esos planes de rotación personal, establecer áreas de descanso que estén alejadas de esas fuentes de ruido,
establecer también la distancia adecuada a la cual el trabajador debe desempeñar su labor, porque esto también ayuda a mitigar o a disminuir los niveles de presión sonora de estos equipos. Por supuesto, todo el tema de señalización y de identificar cuál es el protector adecuado que ese trabajador puede utilizar, sea de inserción o sea de copa, teniendo en cuenta que estos tienen una tasa de reducción del ruido. Entonces, ahí hay que hacer un análisis de acuerdo al ruido en el cual, al nivel de presión que produce esa máquina, y de acuerdo a eso pues se hace una fórmula para poder identificar cuál de los dos protectores funciona para ese trabajo mucho mejor, si el de copa o si el de inserción o sea otro tipo de protectores auditivos. En cuanto a la vigilancia de la salud de los trabajadores, todos esos trabajadores que se encuentran expuestos a niveles de presión sonora iguales o superiores a 80 decibeles ya tienen que entrar en un programa de vigilancia médica de la salud. Es decir, van a ser clasificados para realizarles esos exámenes médicos de manera periódica. Además, se tiene que empezar a hacer ese estudio entre esa audiometría basal o esa audiometría de base para identificar que no haya desplazamientos del umbral auditivo durante el desempeño de su labor. Además de eso, realizar capacitaciones para el cuidado de higiene auditiva, el uso, manejo, cuidado de los protectores que se les implementan en su lugar de trabajo. En lo relacionado con el diagnóstico, pues una vez realizados los exámenes ocupacionales, ya el fonoaudiólogo realiza o el audiólogo realiza ese diagnóstico en el cual indica si tiene o no hipoacusia ocupacional, si hay un desplazamiento en los umbrales auditivos y empieza a realizar todo ese estudio y ese análisis. En cuanto al tratamiento y la rehabilitación auditiva. Bueno, el tratamiento, si ya tiene una hipoacusia neurosensorial inducida por ruido y esta es bilateral, es severa, va de severa a profunda, ya el procedimiento es quirúrgico, entonces ya nos toca trabajar de la mano con el otorrinolaringólogo, el audiólogo, y pues para la implementación, adaptación de todo el implante coclear. O si la pérdida requiere de la adaptación de un audífono, se debe realizar. Y la rehabilitación auditiva no solamente incluye la adaptación de los audífonos y enseñarle, por ejemplo, al trabajador cómo es el manejo y el uso del mismo, sino que también debe generar unas instrucciones tanto al paciente como a su familia para la prevención de pérdida auditiva adicional y para enfrentarse de forma adecuada a esa pérdida auditiva. Y cuando la pérdida es severa, se deben desarrollar otras habilidades comunicativas, como es la lectura labiofacial, que puede mejorar el desempeño del paciente en su proceso de adaptación de ayuda auditiva. Y no solamente para comunicarse con su familia, sino también para que se reincorpore nuevamente a la empresa, ya sea desempeñar la labor que hacía anteriormente o pues se debe reubicar porque ya hubo antecedentes de que ese trabajo fue el que le generó su enfermedad, entonces se debe reubicar, pero lo ideal es que este trabajador pueda posteriormente desempeñar la misma u otra labor, pero que la pérdida o la enfermedad no le vaya, o sea, no es un limitante para que él vuelva nuevamente a incorporarse a la empresa. Y en dado caso de que ocurra un accidente laboral o una enfermedad laboral, el fonoaudiólogo también es muy importante en ese equipo de investigación, porque si el fonoaudiólogo está ahí para identificar los riesgos y mitigarlos, con mayor razón si hay un accidente o hay una enfermedad laboral,
el fonoaudiólogo debe estar allí para ayudar a hacer todo ese análisis nuevamente del puesto de trabajo, qué ocurrió, por qué ocurrió esa eventualidad, eh, qué pasó exactamente que llevara a que en ese lugar de trabajo ocurriera una enfermedad o un accidente laboral. Bueno, es muy importante mencionar todas esas acciones profesionales en el escenario laboral de acuerdo al nivel de estudio que tiene el fonoaudiólogo. Por ejemplo, el fonoaudiólogo con pregrado puede contribuir en la parte de seguridad y salud en el trabajo porque puede ayudar a identificar esos factores de riesgos comunicativos que se relacionen con el trabajo. El fonoaudiólogo especialista en audiología tiene un campo mucho más amplio, pues evidentemente él es el que realiza todos esos exámenes ocupacionales, de ingreso, periódicos y de egreso. Además, en lo que respecta a los trabajos en altura, el audiólogo es el que realiza la evaluación cocleovestibular para poder certificar a ese trabajador que según la resolución 1409 del 2012 indica que ese trabajador debe tener actitudes físicas importantes, es decir, que debe tener un adecuado equilibrio, una adecuada coordinación, una adecuada orientación. Entonces, el audiólogo mediante este examen, puede identificar esas actitudes físicas para que ese trabajador pueda desempeñar ese trabajo en altura de manera adecuada sin ningún riesgo. Y como lo mencionamos anteriormente, contribuye mucho en lo que tiene que ver con el tratamiento de adaptación de audífonos. Y el fonoaudiólogo especialista en salud ocupacional es el que diseña, implementa y ejecuta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, diseña acciones orientadas a la prevención de alteraciones comunicativas asociadas en el trabajo, lo que mencioné anteriormente, la prevención y el control, pero también la promoción de la salud comunicativa. Y, por supuesto, todas esas acciones que mencioné anteriormente con relación a la salud auditiva, mediante el sistema de vigilancia epidemiológica para la salud auditiva. Ahora, ¿cuáles son esas acciones ocupacionales en la salud vocal? Toda profesión que requiera de la voz como herramienta de trabajo es conocida como voz profesional. Y según estadísticas actuales nos indica que el 15% de la población puede presentar una disfonía o alteraciones de la voz. Esto nos lo indican diversos estudios que se han publicado desde el 2017 al 2020 en la revista de otorrinolaringología y de cirugía de cabeza y cuello. Eh, es decir, si nos menciona que el 15% de la población puede presentar una disfonía o alteraciones de la voz, eh, es decir, un tercio de la población cuya herramienta de trabajo es la voz, pues puede presentar este tipo de alteraciones. Y se incrementa enormemente en un 90% cuando se trata de profesionales docentes. Y es muy coherente con lo que nos indica la Organización Internacional del Trabajo, que lo categoriza como los profesionales con riesgo, con mayor riesgo, o sea, están en el primer grupo de profesionales con mayor riesgo de presentar patologías vocales a causa de su labor. Y hay que tener en cuenta que no solamente los docentes, sino que hay muchas profesiones en las cuales requieren de la voz para desempeñar su labor, como son profesionales o trabajadores de call centers, locutores, artistas, cantantes, vendedores, entrenadores de gimnasio, predicadores,
y sacerdotes, entre otras profesiones. Y que además la voz o el factor de riesgo que conlleva a esa disfonía ocupacional, que es la pérdida, que es la disminución en la capacidad y proyección de la voz, eh, no es solamente por el mal uso o abuso vocal, sino que existen otros factores de riesgo que también pueden afectar nuestro aparato fonador, nuestra laringe, como son factores ambientales, individuales, ergonómicos, organizacionales y biológicos. En cuanto a los factores ambientales, como tal del lugar donde se desarrolla el trabajo, que existe polvo, que es muy húmedo, que es muy amplio, que el número de estudiantes, en el caso de los docentes, en el caso de los conferencistas, es muy grande, el lugar es muy grande, para poder proyectar y amplificar nuestra voz. El ruido como tal, que también conlleva que haya un mayor esfuerzo al momento de proyectar la voz. Y también individuales. Individuales ya es como tal el mal uso y abuso vocal, eh, malos hábitos como fumar, alimentos que no son adecuados, ácidos, em, picantes, sustancias negras, o que tiene malos hábitos como bebidas alcohólicas, fumar, sustancias psicoactivas. Ergonómicos, pues sabemos que la postura es muy importante para poder realizar un mejor desempeño a nivel vocal, y de por sí el uso de la voz profesional como medio profesional es un factor de riesgo ergonómico por los movimientos constantes y el esfuerzo que se realiza con las cuerdas vocales durante la voz profesional. Y a nivel organizacional son todos esos factores psicosociales, es decir, el estrés, las jornadas largas de trabajo, la carga laboral. Y biológicos, que son todos esos agentes, eh, bacterias, hongos que pueden causar ciertas irritación, infecciones a nivel laringio, y por supuesto una nueva enfermedad ocupacional que es el COVID-19, que según el decreto 676 del 2020 la coloca dentro de la tabla de enfermedades profesionales. Anteriormente, la disfonía, según el decreto 2576 del 2009, no era considerada una enfermedad ocupacional. Fue hasta el 2014 con el decreto 1477 que se estableció como una enfermedad ocupacional dentro de la tabla de enfermedades profesionales. Y la clasifica, como lo dije anteriormente, como un agente ergonómico dado a su esfuerzo vocal constante. Y no solamente la disfonía es una alteración a nivel de la voz, sino que también encontramos otras alteraciones dentro de esta tabla de enfermedades profesionales, como es la laringitis crónica, los nódulos y los pólipos de cuerdas vocales y de la laringe. ¿Cuál es nuestro actuar en esta parte de la conservación de la voz? Integrando ese sistema o manejando ese sistema de vigilancia epidemiológica para el manejo y conservación de la voz, de igual manera como el sistema de vigilancia para la conservación de la salud auditiva. Entonces, inicialmente la identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Tenemos que hacer ese análisis de puesto de trabajo para generar esa matriz de riesgos, evaluar, por supuesto, todos esos factores de riesgos ambientales, ergonómicos, organizacionales, psicosociales, biológicos que pueden afectar la voz.
hacer inspección de los puestos de trabajo y, por supuesto, realizar también la sonometría y la dosimetría, ya que si el lugar presenta mucho ruido, pues esto va a llevar, como lo dije anteriormente, a que haya un mayor sobreesfuerzo de las cuerdas vocales durante la producción de la voz. En cuanto a intervenciones para el control de los factores de riesgo, son todos esos controles administrativos, tecnológicos, si se pueden realizar, entonces que disminuir las jornadas de trabajo, las cargas laborales, las capacitaciones para el cuidado y manejo de la voz, talleres de técnica vocal, recursos tecnológicos, equipos de apoyos que puedan ayudar a proyectar y amplificar la voz de acuerdo, como lo dije anteriormente, a todos esos factores de riesgo y a las condiciones del lugar, a la infraestructura del lugar donde va a desarrollar su labor. Y en cuanto a la vigilancia de la salud de los trabajadores, exámenes ocupacionales y que pues el examen que se realiza es el tamiz de análisis de la voz para la percepción de si se está realizando un mal uso o abuso vocal. Eso es lo que se busca en este tamiz de voz. Y el diagnóstico, por supuesto, identificar si han existido esos cambios, porque se debe hacer esa comparación con los tamiz de voz de base y empezar a identificar si hay esos cambios o haya existido durante ese trabajo una disminución en su capacidad vocal. Y si esto ocurre, pues se debe hacer los respectivos controles, tanto en la persona como en la parte administrativa. Y de generar ese diagnóstico, si dado el caso tiene disfonía o cualquier otra alteración a nivel vocal. Y una vez se establezca el diagnóstico y de verdad ese trabajador requiera como tal de un tratamiento ya más porque tiene una afección, entonces el fonoaudiólogo también cumple un trabajo muy importante de manera interdisciplinar, por supuesto, porque debe trabajar con el otorrinolaringólogo si se trata de una disfonía orgánica, de una disfonía funcional, o por ejemplo con el psicólogo si estamos frente a una disfonía psicógena, y más porque uno de los factores de riesgo pues es psicógeno por el estrés y por las cargas laborales. Y finalmente, las acciones ocupacionales que tenemos en la comunicación organizacional. Bueno, es muy importante mencionar lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo, en las cuales nos expresa esos nuevos enfoques que hay en cuanto a la gerencia empresarial. Y nos dice que en este siglo estamos en una época humanista, es decir, que el manejo inteligente del recurso humano, del talento humano, es el que le va a permitir a las empresas que haya una garantía de la producción y de su sostenibilidad. Y teniendo en cuenta que la comunicación es tan importante dentro de un trabajador, ¿por qué? Porque la comunicación le va a permitir desarrollar su trabajo de la mejor manera y además le permite al trabajador tener un bienestar laboral cuando hay una buena comunicación con el gerente y con sus compañeros de trabajo. Y es importante entonces el quehacer fonoaudiológico teniendo en cuenta que nosotros, como lo definía al inicio, según la ley 376 de 1997, que indica que nosotros somos las personas profesionales encargadas de la comunicación humana y sus desórdenes. Por tanto, es muy importante trabajar dentro de esa comunicación organizacional en lo que tiene que ver con los campos a nivel gerencial y ocupacional. Gerencial porque nosotros podemos evaluar y mirar muy bien, estudiar muy bien el perfil profesional que requiera, por ejemplo, de ciertas competencias y habilidades comunicativas para poder desempeñar el trabajo. Entonces, evaluar si evidentemente ese trabajador cumple con esas competencias. Y ocupacional, que es como tal ya esa comunicación efectiva,
que es importante para el desarrollo de todo el trabajo. Si no hay una buena comunicación desde el gerente hasta esa persona que está al servicio al cliente, que hay una comunicación distorsionada, va a afectar la producción de la empresa, va a retrasar los trabajos, va a causar malas relaciones interpersonales. Pasa lo contrario, si hay una comunicación efectiva, entonces va a haber una mejor confianza, el flujo de la información va a ser mejor, o sea, va a optimizar el trabajo, va a haber mejores relaciones interpersonales y, por supuesto, un mejor respeto al pensamiento y a las ideologías de los demás. Por tanto, nuestro quehacer es muy importante en este aspecto en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las capacitaciones. Diagnóstico, como lo dije anteriormente, para poder evaluar el perfil de competencias comunicativas que debe tener el trabajador para desempeñar su labor. Y podemos realizar capacitaciones que permitan mejorar esa comunicación efectiva. Capacitaciones en comunicación organizacional, en lenguaje oral, en lenguaje escrito, eh, lenguaje no verbal, gestual, que también sabemos que expresa mucho todo lo que decimos a través de nuestra parte corporal y gestual cuando estamos comunicando algo. Bueno, y así doy por finalizada todos esos campos y aspectos relacionados con la fonoaudiología dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuál es nuestro quehacer, cuál es nuestra labor. Y acá pues establezco a partir de todo esto unas conclusiones, como por ejemplo que los fonoaudiólogos, audiólogos o fonoaudiólogos especialistas en salud ocupacional desempeñamos un papel muy importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas. De acuerdo al nivel de estudio, tenemos unas acciones, como lo mencioné anteriormente, que evidentemente el fonoaudiólogo no solamente realiza esa parte asistencial de evaluación y diagnóstico, que muchas veces pensamos solamente realizamos audiometrías ocupacionales, no, sino que tenemos unos campos a los cuales o en los cuales también hacemos parte específicamente, por ejemplo, la prevención, la promoción y mantenimiento de la salud de los trabajadores. También quisiera que todos analizáramos lo que dije anteriormente en cuanto a que el COVID, por ejemplo, está dentro de la tabla de enfermedades profesionales, se modificó para establecerlo según el decreto 676 del 2020 y sabemos que es un factor de riesgo para las disfonías ocupacionales. Entonces, realizar estudios, investigaciones en este aspecto que es nuevo. Y en todas las empresas debe existir un fonoaudiólogo independientemente de su razón social para optimizar los procesos organizacionales mediante la comunicación efectiva, por supuesto. Trabajar de la mano con los psicólogos que manejan todo lo relacionado con la comunicación asertiva, por ejemplo. El trabajo en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es inter y multidisciplinar. De esto tiene que quedar muy claro porque nosotros los fonoaudiólogos debemos apoyarnos de otras disciplinas, por ejemplo, de ingeniería, de ambientalistas, de higienistas, de ergónomos para poder desarrollar muy bien este trabajo. El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo no solo es del encargado como tal del mismo, sino que requiere de un equipo inter y multidisciplinar para poder implementarlo y desarrollar. Y el fonoaudiólogo puede trabajar en cualquier empresa sin importar su naturaleza y tamaño. Lo podemos observar, identificar con mi experiencia, que trabajo actualmente en una empresa agropecuaria y perfectamente he podido desarrollar muchas actividades en pro de la salud de los trabajadores. Muchas gracias. Acá les dejo las referencias bibliográficas
Muchas gracias a la Red Nacional Internacional de Investigación en Fonoaudiología por permitirme realizar esta ponencia y muchas gracias al programa de Fonoaudiología por su llamado para que hablara sobre este tema tan importante para los fonoaudiólogos también. Les dejo mis contactos, el correo institucional, andreina.vera@pamplona.edu.com y mi página profesional en Facebook, Fonoaudióloga Andreina Vera. Muchas gracias.